Muy buenos días a todas y a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud, los que están trabajando desde casa, así como los que están en las unidades médicas. Mi nombre es Claudia Rodríguez Cortés, directora de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca. La Dirección de Enseñanza y Calidad, en coordinación con la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, presentamos el siguiente material audiovisual, que va dirigido a personal médico y paramédico, así como al personal becario de los servicios de salud de Oaxaca, que se encuentran en las diferentes unidades de salud con la finalidad de promover las medidas de prevención y de control del dengue, enfermedad contagiosa y de tipo epidémico, que se produce por un virus transmitido por los mosquitos Aedes aegypti y que en estos momentos requiere de nuestra atención para intensificar las acciones con base a las estrategias establecidas. Por ello contamos con la presencia de expertos, cada uno en su ámbito de responsabilidad, quienes nos explicarán más ampliamente esta problemática que afecta severamente a la población. A continuación me permito presentar al doctor Yuri Alfonso Roldán Aragón, quien es infectólogo del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso y docente de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, a la doctora Flavia Teresa Morales Aguilar, responsable estatal de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Vector, del Departamento de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, al licenciado Fidel Antonio Martínez Rojas, responsable de Participación Social del Departamento para la Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vector de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, a la licenciada Diana Corina González González, responsable estatal de Acciones de Promoción para Enfermedades Transmitidas por Vector del Departamento de Promoción de la Salud de la Dirección de Prevención y Promoción de la Salud, a quienes agradecemos su participación y colaboración para efectuar este video. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, agradeciendo de antemano su participación y en nombre del maestro Donato Casas, del doctor Juan Carlos Márquez Gen. Finalmente, pues darles las gracias por estar aquí, por compartir con nosotros esta oportunidad que nos está dando también la Dirección de Enseñanza y Calidad de fortalecer todas las acciones que estamos realizando en términos de dengue como servicios de salud de Oaxaca y recordando finalmente que es la capacitación la que nos va a dar la oportunidad de aprender y entender cómo todas estas enfermedades transmitidas por vector impactan los servicios de salud y todas las acciones que nosotros estamos proporcionando. Es indispensable que recordemos que los periodos de transmisión del virus van variando de acuerdo a factores ambientales, sociales, demográficos, entonces tendremos que estar bien preparados para poder tomar todas las acciones necesarias. Espero que esta capacitación sea provechosa, que realmente todos aprendamos mucho y que pongamos en práctica todo lo que hacemos en beneficio de la población oaxaqueña. El dengue, ¿verdad?, se considera, pertenece al grupo de las arbovirosis. La palabra arbovirus viene de las palabras arthropod-borne virus, son infecciones transmitidas en este caso por mosquitos. Y como hemos visto en el mundo, pues este grupo de enfermedades se han extendido y esto tiene que ver pues con cambios genéticos de los virus. Los virus están evolucionando continuamente, se adaptan mejor a los huéspedes para mantenerse presentes como cualquier otro pues ser vivo, ¿no? En este caso pues se trata de virus. Y también el cambio climático ha sido muy importante, el calentamiento global ha hecho que precisamente los vectores, en este caso los mosquitos, pues puedan estar en lugares donde antes no se presentaban, de tal manera que tenemos casos ahora en la sierra donde antes pues no teníamos, ¿no? El uso incontrolado de insecticidas, la perturbación de estos sistemas naturales, estamos invadiendo más la naturaleza y por eso estamos teniendo enfermedades que antes pues no eran tan prevalentes, es el caso de ébola, el caso de COVID, ¿verdad?, la convivencia con animales que antes no teníamos tan marcadamente. Los vectores, en este caso los mosquitos, pues también se están adaptando, se están extendiendo a otras áreas. Es el ejemplo de Aedes albopictus, que vamos a ver se ha venido también desplazando geográficamente.
La adaptación a nuevos huéspedes, el crecimiento de las poblaciones humanas, no ha sido posible un control efectivo de los mosquitos y el incremento de los viajes, ¿verdad? En un día uno puede estar en el otro lado del mundo y llevar con nosotros este tipo de enfermedades. El dengue es la arbovirosis más frecuente. Se estima que se presentan más de 390 millones de infecciones anuales en el mundo. Más de un tercio de la población mundial está expuesta o puede estar expuesta a esta enfermedad. Se estima que provoca 10 millones de hospitalizaciones y alrededor de 20,000 muertes al año. Y esto genera pues altos costos en la atención de esta enfermedad, y como vamos a ver, pues lo más económico pues es el control, ¿verdad? Tratar de prevenir la enfermedad sería una de las estrategias pues con mayor impacto. En esta diapositiva podemos ver las áreas geográficas donde encontramos el vector. Sin el vector no hay dengue, ¿verdad? Si no hay el mosquito transmisor, no vamos a tener esta enfermedad, no hay transmisión de humano a humano. Y entonces vemos en este mapa en color rojo las áreas endémicas donde habita este mosquito, ¿verdad? La Aedes aegypti, que es el principal mosco transmisor. Como pueden ver, pues México tiene extensiones amplias con la presencia de este mosquito, y Oaxaca en especial pues también es un área endémica. Y por temporada, ¿verdad? Al venir la temporada de lluvias, pues el vector aparece en algunas regiones en donde todo el año pues no está presente. Podemos ver también que es una franja a nivel mundial, ¿verdad? Países tropicales con precipitaciones pluviales importantes, trópicos, es donde más prolifera este vector. Vean cómo en los últimos años dengue ha sido una enfermedad importante en las Américas. Aquí vemos gráficas anuales, ¿verdad?, sobre la incidencia de casos. Y entonces es un fenómeno pues mundial, regional de las Américas, y vean también cómo pues de acuerdo a los años, a las precipitaciones, al clima, se presentan brotes. Y entonces vemos que en los últimos años, en los últimos 2-3 años, había estado un poco tranquilo, pero vean cómo en los últimos años hemos tenido brotes importantes en varios países de América Latina, y cómo el comportamiento de la enfermedad es diferente. Vean, por ejemplo, Brasil el año pasado tuvo una mortalidad muy alta por dengue. Este año también está teniendo un número muy importante de casos. Esto también tendría que ver con los serotipos circulantes. El caso de Honduras, podemos ver que ha tenido casos de dengue grave, ¿no? Se están presentando casos de dengue grave, y los casos también sospechosos. Y México, podemos ver en México que en el año pasado tuvimos un brote muy importante, muchos casos, casos de enfermedad, y se espera que este año pues pueda esto repetirse. Y entonces no es raro ver, estos son fotografías de servicios de urgencia de otros países, cómo se ven pues saturados también por estos brotes de dengue, casos de dengue grave. Esto recuerda pues a las imágenes que veíamos de COVID, ¿verdad?, al principio de la epidemia en China, y lo que estamos viendo también en México, cómo los sistemas de urgencias, de salud de urgencias, los servicios de urgencias se ven atiborrados por enfermos. En este caso se trata de dengue. Y entonces pues también hay preocupación, ¿verdad?, a nivel mundial, nacional, de qué es lo que va a pasar cuando se combinen estas dos infecciones que estamos viendo en la actualidad, ¿no? Que ya estamos viendo reportes de la coinfección de dengue y COVID. Todavía no existen pues estudios, reportes de qué tan grave va a ser esta combinación de enfermedades, pero
pues obviamente representa un riesgo importante. En relación a la situación de dengue en la región de las Américas, durante este 2020, tenemos que, de acuerdo a la tasa de incidencia, los países más afectados, de acuerdo a la tasa, son Paraguay, Bolivia, Brasil, Belice y Nicaragua. Serían los 5 países más afectados, y de acuerdo al número de casos sería Brasil. México se encuentra en el lugar número 14, con un total de 40.731 casos y una tasa de incidencia de 31.15. El número de defunciones que se han registrado en nuestro país son 17 defunciones. Aquí en el mapa podemos observar que la circulación de los 4 serotipos la tenemos en México, en Guatemala, en Colombia y en Brasil, que es donde tenemos el mayor número de casos. En relación al canal endémico, tenemos que en las primeras semanas de este 2020 la incidencia se encontraba en zona de epidemia. En la semana epidemiológica número 13, 14 vemos un ligero descenso, y nuevamente en la semana 19 empieza a aumentar esta incidencia de casos, viendo generalmente ya en estas últimas semanas que el número de casos, se encuentra en zona de alarma. Hasta la semana número 30 tenemos un comportamiento en la zona de éxito. Aquí podemos ver una gráfica en donde podemos observar el comportamiento que ha tenido desde el 2016. Vemos que en este año precisamente tuvimos la circulación también aquí en el estado de Oaxaca de los 4 serotipos. A partir del 2017 hasta el 2020 hemos tenido la circulación de serotipo 1, 2 y 3. En el 2019 aquí es importante recalcar que tuvimos una incidencia alta, empezó a aumentar en la semana 21, 22 y ahorita en el 2020, hemos tenido la transmisión constante. Aquí la curva que ustedes pueden ver en azul, corresponde a los casos probables. Y en el 2019 fueron 2.985, en este 2020 tenemos 1.609 con 26 casos confirmados para dengue no grave y 32 casos confirmados para dengue con signos de alarma y dengue grave. En relación a los casos probables y su afectación por grupo de edad, tenemos que en el 2019 fueron afectados principalmente los grupos de edad que van de 5 a 9 años, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 25 a 29. Son donde se registraron más casos. En este 2020 tenemos principalmente la afectación en los grupos de edad de 10 a 39 años. Como ya lo había mencionado, los casos confirmados son 58 en total para este 2020. Vemos aquí hasta la semana 30, de acuerdo al indicador, para los casos de dengue no grave, en el 2019 eran 211 en total. Los casos de dengue con signos de alarma más dengue grave, 69, dando un total de 280 casos confirmados. No se habían registrado ninguna defunción en este 2019, en el 2020 son 26 casos de dengue no grave, 32 de dengue con signos de alarma más dengue grave, y hasta el momento tenemos registrados 2 defunciones con una letalidad de 6.25. Y hablando también de los casos confirmados, tenemos que las jurisdicciones sanitarias más afectadas, con 25 casos, Valles Centrales, Tuxtepec con 14 casos y La Costa con 11 casos. Bueno, el virus del dengue, pertenece a la familia de los flavivirus. Es un virus que está emparentado con el virus de la hepatitis C, con el virus de la fiebre amarilla. Esto tiene importancia porque en ocasiones puede haber
pruebas positivas cruzadas, ¿no? Falsamente positivas. Es un virus ARN de cadena sencilla, del cual se han identificado 4 serotipos, ¿verdad? Serotipo 1, 2, 3 y 4. Y esto es importante porque en teoría una persona pudiera infectarse por cada uno de estos serotipos 4 veces, y también tiene importancia porque digamos, si yo me infecto con el serotipo 2, voy a generar anticuerpos específicos contra este serotipo. Si yo en 2 años contrajera el serotipo 3, estos anticuerpos que son contra el serotipo 2, que yo ya generé 2 años antes, van a reconocer al serotipo 3, pero no van a lograr neutralizarlo totalmente. Se formarán complejos de antígeno-anticuerpo, y estos complejos pueden hacer que la enfermedad que yo contraiga en ese momento tenga manifestaciones más graves de inflamación y generen un fenómeno del cual vamos a hablar más adelante. Aquí vemos cómo en Oaxaca, en los últimos años, en este año, tenemos circulando 3 serotipos, el 1, 2 y 3. En el pasado hemos tenido ya el serotipo 4 circulando, no se ha identificado este año. Como podemos ver en la cuenca del Papaloapan, pues es donde se ha presentado el serotipo 3, y esto tiene importancia porque cuando se introduce un nuevo serotipo, pues tienden a presentarse casos más graves de la enfermedad. Como pueden ver también en la gráfica, pues prácticamente la mitad de los casos de los serotipos identificados pues es por el serotipo 2 y el serotipo 1. Y bueno, ya decíamos que en menor número el serotipo 3 estaría en la cuenca del Papaloapan. Aquí vemos también este esquema, ¿verdad? Cómo el virus pues llega a nosotros a través de la picadura del mosquito, entra a nuestros vasos sanguíneos, empieza la replicación viral, nuestras células de defensa, en este caso un macrófago, lo identifica, tenemos anticuerpos circulando, ¿verdad? Si yo ya padecí la enfermedad previamente, estos anticuerpos van a identificar al virus, se van a unir a él, no logra neutralizarlo como habíamos comentado, y estos macrófagos también van a presentar el virus a otras células, el virus se multiplica, ¿verdad? Libera sus antígenos, en este caso el antígeno NC1, se van a producir mediadores de inflamación, más virus salen liberados a la circulación, activan otras células de defensa como las células natural killer, se liberan citocinas, y todo esto va a generar una cascada de inflamación muy importante con activación del complemento. Se forman complejos también con las plaquetas, de ahí que se pueda observar una disminución en el número de las plaquetas y inflamación en general, ¿no? Liberación de citocinas. Todo esto puede provocar vasodilatación, vean cómo están los anticuerpos también actuando en estas cascadas inflamatorias. Hay vasodilatación y flujo de líquido intravascular hacia el intersticio, y eso es lo que va a explicar las manifestaciones clínicas en el dengue grave, como vamos a ver. Aquí vemos entonces también cómo algunas células son infectadas por el virus, monocitos, macrófagos, células dendríticas. Hay una replicación del virus en el interior de estas células, y vean también cómo se presentan a los anticuerpos, y de acuerdo al tipo de virus, al antígeno, ¿verdad? Al antígeno NC1, serán reconocidos por los diversos anticuerpos ya preformados en infecciones debido a las infecciones previas, y desatarán cascadas de inflamación diversas. Algunas otras células, como los linfocitos T, también presentan estos antígenos a través de los antígenos de histocompatibilidad, y de acuerdo a las células que se les presenten, si son linfocitos CD4,
pues van a producirse mayor liberación de citocinas o inclusive lisis celulares si se presentan a linfocitos CD8. Y entonces hablamos de este fenómeno que es la intensificación de la infección dependiente de anticuerpos, ¿verdad? Si yo ya padecí en el pasado una infección por algún serotipo y adquiero otro serotipo en la actualidad, esos anticuerpos que ya estaban preformados contra el otro serotipo van a reconocer al virus, se formarán estos complejos y aumentará la inflamación sistémica, ¿no? Con la finalidad de realizar una detección y clasificación oportuna en los casos de dengue, se hace uso de las definiciones operacionales, las cuales no son más que un listado de los signos y síntomas más frecuentes de esta enfermedad para apoyo y la clasificación adecuada. Entonces, estas definiciones operacionales están vigentes y se cambiaron en el año 2016 y son las establecidas por la OMS y la OPS. Para caso probable de dengue no grave, tenemos que es toda persona de cualquier edad que resida o que proceda en los 14 días previos al inicio de los signos y síntomas de una región en donde exista transmisión de la enfermedad y que presente fiebre y además 2 o más de los siguientes signos y síntomas, que presenten náuseas, vómito, exantema, mialgias, artralgias, cefalea, dolor retrocular, petequias o prueba del torniquete positiva y leucopenia. En menores de 5 años, el único signo a considerar va a ser la fiebre. En este caso también todos los casos probables se deben de registrar en el sistema de vigilancia epidemiológica. En relación al caso probable de dengue con signos de alarma, es todo caso probable que además de cumplir con cuadro de dengue no grave, presente uno o más de los siguientes signos y síntomas: dolor abdominal intenso y continuo o bien dolor a la palpación del abdomen, vómito persistente e incoercible, acumulación de líquidos, sangrado de mucosas, letargo o irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia mayor de 2 centímetros, aumento progresivo del hematocrito, disminución progresiva de plaquetas y disminución progresiva de la hemoglobina. Ante la presencia de un signo de alarma identificado en el primer nivel de atención, es muy importante la referencia a un segundo nivel para la atención de estos casos. Los casos probables de dengue grave son todos aquellos que cumplan con la definición de dengue y que presenten además uno o más de los siguientes hallazgos: el choque debido a extravasación grave de plasma, sangrado grave y un compromiso grave de órganos, tales como daño hepático, afección renal, afección del sistema nervioso central, del corazón u otros órganos. También es bien importante aquí considerar que todo caso con signos de alarma en los primeros 5 días de inicio del cuadro clínico y todo caso de dengue grave debe tomarse muestra para diagnóstico de laboratorio. En relación a los casos confirmados, aquí tanto para dengue no grave como para dengue con signos de alarma y dengue grave, es importante, bueno, aquí ya todos para considerarlos confirmados se debe de tener una confirmación de infección reciente por dengue que sea avalado por el INDRE. En nuestro estado tiene que ser avalado por el laboratorio estatal. Y los casos descartados de dengue es todo caso probable en el que no se confirme infección reciente por dengue virus mediante técnicas de laboratorio reconocidas por el INDRE. En cuanto a la clasificación del dengue, han habido algunos cambios en los últimos años, de tal manera que en la actualidad se habla de dengue sin signos de alarma y dengue con signos de alarma y dengue grave. El dengue sin signos de alarma pues es lo que antes se mencionaba como el dengue clásico, en el cual pues hay fiebre. Recordar que al dengue también le han llamado la quebradora o la quebrantahuesos. Es una enfermedad febril, invariablemente se presenta con fiebre.
puede haber cefalea, dolor muscular, dolor retroocular, también es algo característico en el dengue. Puede haber un exantema rubeliforme. En niños puede manifestarse con diarrea, ¿verdad? Y generalmente en los estudios de laboratorio podemos ver en una fase inicial leucopenia y seguido de la trombocitopenia. Y la recuperación también suele ser en ese orden, ¿no? Mejoran los leucocitos y un poco después tienden a subir las plaquetas. Esto es importante, ya que pues la persona puede presentarse con esta sintomatología. No hay datos de alarma, ahorita vamos a ver cuáles son ellos, y si así es, pues esta persona puede manejarse de manera ambulatoria. En el dengue con signos de alarma, bueno, pues aquí es importante su identificación. Esto creo que es de lo más importante en cuanto a la clínica del dengue, poder identificar los signos de alarma, ya que estos tienen que ver con la extravasación de líquidos que hablábamos, ¿no? Al haber una vasodilatación, empieza a haber fuga al intersticio, el volumen intravascular disminuye y es cuando pueden venirse las complicaciones. Y entonces esta extravasación a nivel abdominal provoca dolor, puede haber vómitos, se estima que sean más de 6 vómitos en 2 horas, que haya evidencia de fuga de líquido, puede haber derrames pleurales, puede haber ascitis, ¿verdad? Sangrado, el sangrado de mucosas es importante, la epistaxis, a veces hay hemorragias en conjuntivas, sangrado de tubo digestivo, petequias, pudieran ser datos de alarma. La letargia, la irritabilidad, la hepatomegalia y un aumento del hematocrito, ¿no? Habíamos mencionado que al haber esta fuga de líquidos, entonces hay una hemoconcentración, variaciones de más de un 20% o más, hablan de hemoconcentración y también es un criterio, un signo de alarma. Y las plaquetas han perdido importancia. Lo que se ha visto es que los pacientes con dengue pueden tener plaquetas muy bajas y no sangrar, a diferencia de lo que vemos con otro tipo de enfermedades, por ejemplo una anemia plástica, una leucemia, niveles de 10.000 plaquetas, 15.000 plaquetas pueden estarse ya manifestando con sangrado, pero en dengue no. En dengue puede haber una trombocitopenia muy importante y los pacientes no tienden a sangrar mucho. Pero es muy importante pues identificar estos datos de alarma, ya que en este caso los pacientes deben ser referidos a una unidad hospitalaria, a un segundo nivel de atención. Y tenemos el dengue grave, en el cual ya se observa daño a órganos. Puede haber estado de choque o hemorragia severa, o daño severo como pudiera ser el hígado, el tener una elevación de transaminasas a más de 1000 unidades, habla ya de daño hepático. Si hay alteraciones del estado de conciencia, ¿verdad? O encefalitis, el mismo dengue del virus puede invadir el sistema nervioso central y provocar un síndrome encefalítico. Puede haber miocarditis, ¿verdad? Y puede haber afección a otros órganos, síndrome de distrés respiratorio ya en formas más graves o insuficiencia, daño renal agudo. Obviamente estos pacientes pues deben ser manejados en una unidad de cuidados intensivos de manera ideal. También recientemente se está trabajando con esta clasificación, ¿verdad? Es importante, esto vendría siendo el dengue sin signos de alarma. Ya comentábamos, estos pacientes pueden tener un tratamiento ambulatorio y también este otro grupo B, que son los pacientes que tienen signos de alarma. Aquí se ha clasificado en B1 y B2. B1 es cuando tiene alguna de estas características. Es importante también identificar a estos pacientes, las mujeres embarazadas, menores de 5 años, pacientes con diabetes, pacientes con situaciones sociales, que vivan solos, que no haya alguien que esté pendiente de ellos, la edad avanzada
o tener una enfermedad renal crónica. Todas estas condiciones se clasifican en el grupo B1 y sin lo ideal y lo que están haciendo en otras regiones del mundo es que idealmente estos pacientes deben de estar en una vigilancia estrecha, idealmente en un medio hospitalario. Pero ante epidemias importantes de dengue, pues es prácticamente imposible internar a toda esta población que tiene factores de riesgo para complicarse. En algunos lugares de Centroamérica han montado, digamos, áreas de observación donde ingresan a estos pacientes y son monitorizados de manera cercana, estrecha, para identificar las complicaciones de manera oportuna y temprana. Y el grupo B2, que ya son los pacientes que tienen dengue con signos de alarma, que obviamente esos pacientes requieren un tratamiento ya más, pues con líquidos principalmente, como vamos a ver. Y paciente del grupo C, que es el paciente con dengue grave, que requiere ya pues una atención de terapia intensiva, comentábamos. Algo que es importante y que ya mencionamos en dengue, pues es la aparición del exantema. Generalmente se presenta por ahí del tercer día de evolución clínica y es importante distinguirlo de otras patologías. A mí me parece que es un signo muy confiable cuando está presente, no está presente en todos los pacientes, pero es este exantema que se le ha también mencionado como un mar rojo con islas blancas. Si pueden ver, el fondo de la piel es con eritema y se pueden observar estas manchitas, estas máculas blancas como si fueran islas en un mar rojo. Y a diferencia de la enfermedad del Zika, chikungunya, que también cursan con exantema, pero aquí si se fijan, pues el fondo es la piel normal y es un exantema maculopapular, es diferente. Bueno, aquí vemos un poco el resumen de lo que hemos ya mencionado. Aquí vemos los días de la enfermedad, esto también es muy importante. Dengue debuta, empieza la enfermedad con fiebre, así suele iniciar con fiebre, como pueden ver es una fiebre alta. Se ha dicho que es una fiebre en forma de dromedario, ¿verdad? De joroba de dromedario, como es un pico alto, luego tiende a haber una disminución, luego puede haber otra elevación de menor grado y generalmente no dura más de 7 días. Esto también es importante. Cuando tuvimos brotes de chikungunya, pues ahí sí la fiebre podía prolongarse hasta 10, 12 días, pero ya entonces una fiebre que dura más de 7 días podemos pensar en otros diagnósticos, ya no parece dengue, ¿no? Aquí algo importante, vean, podemos ver la presencia del virus en la sangre. Si se fijan, los niveles más altos de temperatura coinciden con la presencia del virus en la sangre, ¿sí? Generalmente la viremia dura alrededor de 5 días y vean ustedes cómo al empezar a aparecer los anticuerpos, generalmente primero van los IgM y un poco después elevan los IgGs. Al empezar a aparecer los anticuerpos, vean cómo el virus desaparece. Y al empezar los anticuerpos a su aparición, decíamos, se forman estos complejos de antígeno-anticuerpo y es cuando se desencadena esta fase de inflamación que lleva a las complicaciones de dengue. Entonces aquí pueden ver cómo en esta franja rosa es cuando aparece la fase crítica. Entonces hablamos de una primera fase febril donde el paciente tiene fiebre y al desaparecer la fiebre es que entramos a la fase crítica, ¿no? Generalmente por ahí del tercero al quinto día que se forman estos complejos y el paciente entonces empiezan a bajar sus plaquetas, empieza la hemoconcentración, la extravasación de líquido y entonces viene el daño a órganos y el síndrome de choque por dengue. Entonces es bien importante cuando vemos pacientes con dengue identificar la fase de la enfermedad en la que se nos presenta.
No es raro que llegue el paciente a consulta, ¿verdad? Al primero, segundo día, me duelen los huesos, me duele la cabeza, tengo fiebre muy alta y a lo mejor pues sí se siente muy mal la persona, pero yo no espero complicaciones en esa fase, ¿no? Podemos manejar el tratamiento sintomático, líquidos abundantes, y ya sabemos que a partir del tercero al quinto día es que se nos pueden empezar las complicaciones, y eso es algo que debemos advertir a nuestros pacientes, que ellos deben estar atentos a identificar los datos de alarma para que se atiendan de manera oportuna. En realidad las personas no deben de morir por dengue, ¿no? La mortalidad debe ser muy baja, se estima que es menos alrededor del 1%, sobre todo si se identifican estos datos de alarma y se les da el tratamiento de manera oportuna, ¿no? Si se deja progresar la enfermedad, hay localidades donde se ha presentado una mortalidad de hasta el 20%, muy alta. Esta fase crítica de extravasación también suele durar alrededor de 3 a 5 días, y después viene la fase de recuperación o de convalescencia, en la cual ya toda esta cascada de inflamación tiende a limitarse y empieza nuevamente la normalización de todas las alteraciones que se hayan presentado. Como pueden ver, las plaquetas nuevamente empiezan a recuperarse, el hematocrito vuelve a la normalidad. ¿Qué problemas podemos tener en esta fase? Pues que en esta fase crítica generalmente se manejan líquidos, se maneja volumen, para mantener este volumen intravascular, ¿verdad? Y entonces al disminuir la vasodilatación, todo ese líquido que se fugó al intersticio puede reabsorberse, y sobre todo en poblaciones de adultos mayores o pacientes que tengan problemas cardíacos, esta redistribución de líquidos puede provocar un aumento del volumen intravascular y desencadenar una insuficiencia cardíaca, y entonces eso es lo que tendríamos que vigilar en esta etapa, ¿no? de recuperación o de convalescencia. Bueno, entonces es muy importante apegarnos a las definiciones operacionales. Ya vimos dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, dengue grave. Sospechar la enfermedad es muy importante. Y para esto entonces tenemos que apoyarnos con métodos diagnósticos. El Laboratorio Estatal de Salud Pública, como ya mencionaron, también pues es importante tener el diagnóstico por parte de nuestros laboratorios oficiales. Cuando se dictaminan las defunciones, a veces traen pruebas de otros laboratorios externos, y pues parte de las definiciones operacionales contemplan que debe de ser por el laboratorio estatal o el INDRE, ¿no? Son los laboratorios oficiales, el diagnóstico. Y entonces, bueno, el laboratorio estatal está haciendo estudios de PCR triplex, como pueden ver, que detecta la reacción en cadena de polimerasa, detecta la presencia de los virus. Ya dijimos que el virus va a estar presente en los primeros 5 días, entonces si captamos a nuestro paciente en ese momento, la PCR se espera sea positiva, se corre para los 3 arbovirosis importantes, chikungunya, zika y dengue, y podemos detectar el virus. Inclusive pudiéramos realizar la tipificación, con el material genético se puede tipificar y se da el resultado. Son pruebas muy confiables, son muy sensibles, son muy específicas, y si el caso fuera negativo, bueno, pues se deben de estudiar otras causas de fiebres hemorrágicas. En el estado de Oaxaca tenemos leptospirosis también como diagnósticos diferenciales, tenemos rickettsiosis, entrapaludismo, fiebre tifoidea, otros diagnósticos para los cuales se hacen pruebas. Bueno, aquí tenemos también otro flujograma, que pues a veces no tenemos el acceso al laboratorio estatal, o ya el paciente pasó de estos 5 días iniciales, donde ya disminuye la probabilidad de
tener el material genético del virus. Y entonces, bueno, pues otra de las pruebas es la detección de anticuerpos, ¿verdad? Habíamos mencionado que los primeros en positivizarse generalmente es el anticuerpo IgM y el IgG. Si el paciente nos llega en estos primeros 5 días, podemos también hacer una prueba de ELISA que detecta el antígeno NS1, viene de non-structural, ¿verdad? El antígeno no estructural 1, y este antígeno pues habla sobre la presencia del virus. Entonces, si estamos en los primeros 5 días, el laboratorio nos puede reportar, sobre todo laboratorios particulares, y el ESPO también puede realizar esta prueba, y entonces podemos detectar este antígeno y es diagnóstico, ¿no? Si tenemos antígeno NS1 positivo, confirmamos el caso. También podemos detectar el IgM. Como ustedes saben, los anticuerpos IgM estarán presentes por pocas semanas, entonces el tener un cuadro compatible e IgM positivo pues confirma el caso. En el caso de dengue, por el antecedente de haber tenido una infección previa, si yo ya tuve dengue en el pasado y lo vuelvo a contraer, puede haber una respuesta de anticuerpos sin IgM, pero con títulos muy altos de IgG. Entonces también se considera que el tener un título muy alto de IgG, ¿verdad? Aunque tengamos IgM negativo, antígeno NS1 negativo, tener un título muy alto también puede ser diagnóstico de infección reciente, ¿no? Entonces serían las 3 formas en estos primeros días de hacer el diagnóstico. Si ya ha pasado estos 5 o 6 días donde ya no tenemos presencia del virus, entonces la presencia de IgM positiva es diagnóstica y un IgG a títulos altos también. Entonces estas serían las formas, ¿no? Por PCR, ¿verdad? Mencionábamos en los primeros 5 a 6 días, detectar NS1, IgM positivo o IgG a títulos altos, hace diagnóstico. Entonces ahora en la actualidad podemos hacer diagnóstico de dengue prácticamente en cualquier momento de la presentación del paciente. En el pasado no teníamos estas pruebas de PCR, no teníamos el antígeno NS1, el paciente llegaba con nosotros, le hacíamos en estos primeros días, le hacíamos la prueba, ¿verdad?, de anticuerpos, todavía no se positivizaban, el paciente fallecía en algunas ocasiones y ya no teníamos una segunda muestra y entonces nos quedábamos con la duda de que falleció ese paciente. En la actualidad, con estas pruebas podemos hacer diagnóstico prácticamente en cualquier momento de la enfermedad. Bueno, entonces tenemos el cuadro clínico, tenemos el contexto epidemiológico, tenemos nuestras pruebas ya diagnósticas, tenemos entonces ya el diagnóstico de dengue. Entonces es importante hacer el diagnóstico, es importante dependiendo del día también, pues el reposo, el tratamiento sintomático y la hidratación adecuada del paciente. Hay estudios en los cuales se ha visto que el paciente debe de tomar abundantes líquidos. Hay un estudio muy bonito que se hizo en Nicaragua, en el cual comparaban a los pacientes con dengue que habían requerido hospitalización con los que no habían requerido hospitalización y les preguntaban cuál era la cantidad de líquidos que habían ingerido. Y entonces vieron que por cada vaso de agua que una persona ingería, a más vasos se veía un efecto protector de esto, ¿no? Y este efecto protector se veía hasta el 6º vaso de agua, ¿no? Entonces el tomar mucha agua se vio que prevenía la hospitalización y las complicaciones, ¿no? Entonces el dengue se trata con líquidos, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que también tener muy claro. Se debe utilizar la vía oral cuando esto sea así posible. Cada vasito que tome el paciente tiene un efecto protector hasta el 6º vaso. Y cuando esté indicado, si tenemos datos de alarma, ¿verdad? Ya habíamos comentado, estos pacientes deben ser referidos a un segundo nivel de atención.
y en este caso nos habla de que hay extravasación de líquidos y el paciente requiere líquidos. La solución de elección es solución Hartmann, puede ser también la solución fisiológica de manera inicial. Se deben calcular de acuerdo a la sintomatología, a la clínica, a la presión arterial, ¿verdad?, del paciente, la cantidad de líquidos que se debe de administrar. Se pueden manejar bolos, ¿verdad?, pequeñas carguitas de líquido de acuerdo a la presentación y a los requerimientos de la persona, ¿no? Y entonces la OPS nos habla de que podemos manejar diferentes esquemas, 3 a 4 mililitros por kilo por hora, 5 a 7, si el paciente se encuentra chocado o con una diferencial de la presión arterial estrecha, ¿verdad? Si el paciente llega con nosotros y tiene 90-80, 80-70, la diferencia, ¿verdad?, entre diastólica y sistólica es estrecha, y eso nos está hablando de hipovolemia. Entonces ese paciente requiere administración de líquidos. Y de acuerdo a la respuesta, como todo, lo más importante en el cuidado de un paciente es cuidar de él, ¿verdad? Entonces tenemos que estar pendientes de cómo está su frecuencia cardíaca, cómo está su presión arterial, cómo están sus pulsos, el llenado capilar, la diuresis. Obviamente paciente que está bien hidratado estará orinando, paciente que está deshidratado o en estado de choque, pues el volumen urinario va a disminuir. Y esos son nuestros parámetros clínicos que vamos a utilizar. Y para el tratamiento del dolor, de la cefalea, de las mialgias, de la fiebre, el medicamento de elección pues es el paracetamol. Se ha visto que el uso de otros antiinflamatorios no esteroideos disminuyen la agregación plaquetaria, y si estos pacientes tienen trombocitopenia y una tendencia a sangrado, pues debemos evitar el uso de otros antiinflamatorios y debemos utilizar prácticamente de manera exclusiva el paracetamol. En el adulto podemos usar 1 gramo cada 6 horas y estar pendientes para la detección de complicaciones. Nuestra guía nacional dice que vamos a transfundir plaquetas solamente si éstas se encuentran por abajo de 5,000, ¿verdad? O es lo que comentábamos, como el paciente con dengue, a pesar de que tenga plaquetas muy bajitas, generalmente no sangra. Se le pide que no se mueva, que no puje, que casi que no respire, ¿verdad?, que no haga esfuerzos para evitar sangrados. Nuestra guía nacional, por abajo de 5,000 hay que transfundir plaquetas, o menos de 20,000 si el paciente tiene factores de riesgo para sangrado, si tiene una úlcera que pudiera sangrar, una cirugía reciente, hipertensión arterial mal controlada, podemos también administrar plaquetas. Pero entonces vean cómo el uso de plaquetas no es algo que se tenga que utilizar de manera frecuente, sistemática. Bueno, vean aquí las rutas de la muerte en dengue. Debemos recordar que el dengue mata, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener presente. Ya vimos detectarlo de manera oportuna, los datos de alarma. Y entonces vean en estas carreteras de la muerte por dengue, vean cómo el choque hipovolémico es la principal causa de muerte. Y también obviamente el tener una hepatitis fulminante, una falla hepática aguda asociada a dengue, pues es muy grave, una miocarditis, las hemorragias que también pueden presentarse, y encefalitis también pueden ser causas de muerte en dengue. Y entonces tenemos estudios clásicos como este del doctor Scott Halstead, ¿verdad?, que en 1981 él publica este artículo, ¿verdad?, en el American Journal of Epidemiology, en el cual habla sobre la patogénesis del dengue. Y él en este artículo menciona que clínica y terapéuticamente el dengue con extravasación se parece a un síndrome diarreico agudo, con la importante diferencia que la pérdida de líquidos es interna. Cuando una persona tiene cólera o una gastroenteritis importante, una infección por rotavirus en los niños, pues es evidente que los niños se están deshidratando
y están con una pérdida muy importante y visible de líquidos. Pero en el caso de dengue ya mencionamos que la extravasación es interna, es visceral, y entonces no nos percatamos que el paciente está perdiendo estos líquidos, ¿no? Y esto entonces complica su reconocimiento y manejo. Pues los pacientes, ya dijimos, mueren por hipovolemia. Y entonces la OPS también nos recomienda que es muy importante orientarnos con la presión arterial media de las personas, ¿verdad? De los pacientes. Si ustedes recuerdan, la presión arterial media la sacamos con la presión sistólica menos la presión diastólica entre 3, ¿verdad? Es esta diferencial, más la presión diastólica. Eso nos va a dar la presión arterial media, ¿de acuerdo? Y entonces, sacar la presión arterial media, la medimos. Si es mayor al rango máximo estimado para la edad y el sexo del paciente, y si el paciente tiene taquicardia, quiere decir que si la presión arterial media es alta, quiere decir que tiene buen volumen intravascular, y si está taquicárdico, pues eso me habla de una sobrecarga de líquidos. Pero si la presión arterial media es menor al rango estimado de acuerdo a la edad y el sexo, y además está taquicárdico, eso me habla de choque o de hipovolemia, ¿sí? Entonces esto es importante para reconocer qué paciente ya nos pasamos de líquidos, sí está taquicárdico, pero es porque ya me pasé de volumen, ya que tiene una presión arterial media alta, o aquel que tiene una presión arterial media bajita y está taquicárdico, pues habla de que a ese paciente le falta volumen y tengo que manejarle volumen, ¿no? Entonces es muy práctico para la clínica hacer esta identificación. Y entonces ya tenemos tablas, ¿verdad?, de cuánto sería la presión arterial media esperada de acuerdo a la edad del paciente y qué rangos de normalidad tenemos. Y de esta manera podemos determinar, bueno, este paciente tiene una presión arterial media bajita, está taquicárdico, le falta agua, ¿no? Manejo yo cargas o líquidos, un aporte de líquidos mayor, o si no, ya me pasé, pues ya restrinjo líquidos, e inclusive se pudiera valorar el uso de diurético, ¿no? Que es muy complicado, un paciente con dengue que está inestable, ya me pasé de agua y ahora quítale agua y está vasodilatado, nos puede poner en conflictos, graves aprietos médicos, clínicos. Bueno, y eso sería en cuanto al manejo. Entonces, recordar que el manejo del dengue grave pues es principalmente con líquidos. Vamos a hablar más adelante sobre cómo también podemos prevenir esta enfermedad en la comunidad. Y otra forma de prevenir pues es la vacuna. En la actualidad ya tenemos una vacuna efectiva contra el dengue. Es una vacuna tetravalente, esto quiere decir que contiene los 4 serotipos de los virus de dengue. Son virus vivos atenuados, ¿verdad? Y se indica en mayores de 9 años. Los estudios iniciales, en los cuales México participó, y en Asia también se hicieron otros estudios de esta vacuna, se vio que en aquellos menores de 9 años pudiera tener un efecto contrario. Se vio que cuando se aplicaba la vacuna tenían más complicaciones y podía tener que ver esto de fenómeno de intensificación de la enfermedad que habíamos comentado, y entonces no se recomienda por abajo de los 9 años. Y en mayores de 45 años se vio que no tenía un efecto protector muy importante. Entonces la edad recomendada sería entre los 9 y los 45 años. Son 3 dosis que se deben aplicar cada 6 meses. Tenemos la vacuna disponible en el estado, en medios particulares. Y las contraindicaciones pues es ser alérgico a la vacuna, tener algún tipo de inmunodeficiencia, y en mujeres embarazadas, al ser un virus de vivos atenuados, está contraindicada en esta población. Se ha visto que protege desde el inicio de la vacunación. La Organización Mundial de la Salud recomienda que, sobre todo en áreas donde existe alta prevalencia de la enfermedad,
alta prevalencia serológica en la población, más del 70-80%, se debe de aplicar. Está completamente justificado su uso de manera masiva. Y también todavía por arriba de una seroprevalencia del 50%, también ahí ya no es tan efectivo, la indicación no es tan clara, pero se puede utilizar. Lugares donde hay menos del 50% no se recomienda su administración. En Oaxaca tenemos áreas altamente endémicas, tal vez el Istmo, la cuenca del Papaloapan, pues se justifica, y en Oaxaca yo creo que en valles centrales también ya empezamos a tener seroprevalencias altas de la enfermedad y pudiera justificarse su aplicación. Hay un documento muy importante, un documento oficial que nos rige para la vigilancia epidemiológica, que es la norma oficial mexicana 017, para la vigilancia epidemiológica, en su última revisión en el año 2012. Esta norma oficial mexicana habla sobre la operatividad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y también habla en relación a la organización para la vigilancia epidemiológica. Hay diferentes niveles administrativos y la organización, bueno, viene desde un inicio con el nivel federal a través de la Dirección General de Epidemiología, que también se apoya del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica y a su vez también cuenta con el apoyo del Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. A nivel estatal, esta organización se da a través del Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica, que es el CEBE. Existe un comité en el estado y uno para cada estado. A nivel jurisdiccional tenemos 6 COJUVES, que es el Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica. Estos comités, bueno, existe uno para cada jurisdicción sanitaria, y a nivel local son las unidades médicas, tanto de primer nivel de atención como segundo y tercer nivel. Así es como se da la organización en estos diferentes niveles administrativos. Y bueno, cabe mencionar que en el CEBE, tanto en el COJUVE, se cuenta con la integración de las instituciones del sector salud. Aquí vemos al IMSS Ordinario, al IMSS Bienestar, al DIF, al ISSSTE, a SEDENA, a CEMAR, a PEMEX. Se integran para hacer una revisión de todos los datos y todas las enfermedades de interés epidemiológico y tomar decisiones. El flujo de información pues es de manera inversa. Toda la información se genera a nivel local, son todos los datos y todos los casos que se identifican en las unidades hospitalarias, unidades como centros de salud, y esta información se va al nivel jurisdiccional a través de plataformas que ya están establecidas en el Sistema Nacional de Salud. Ellos capturan esta información que les hacen llegar todas las unidades de nivel local. En el nivel estatal ya tenemos la oportunidad de ver esta información en plataformas, y en el nivel federal igualmente, ¿no? Tanto en el nivel jurisdiccional, nivel estatal y nivel federal, es bien importante que también se haga la validación y la revisión de todos los datos que se capturan a través y que fluyen a través del nivel local. En relación a la notificación de casos probables, brotes y defunciones, como ya se ha tratado anteriormente, todo este flujo se inicia primero con la atención médica a un paciente. Esto se da en las unidades de primer, segundo y tercer nivel. Se hace la aplicación de definiciones operacionales de caso. Una vez que se usan estas definiciones, se realiza la clasificación. En este caso se clasifica en dengue no grave, dengue con signos de alarma y dengue grave. Aquí es bien importante también recalcar que cuando unidades de primer nivel detecten un caso probable de dengue con signos de alarma, sean referidos a unidades de segundo y tercer nivel de atención. Esto es para evitar las formas graves y que pueda haber alguna defunción. Posterior a esto, bueno, se realiza el estudio epidemiológico de caso y la toma y envío de muestras
a Lespo, en este caso en nuestro estado. Aquí es bien importante también comentar que todo caso que es identificado en las unidades médicas se tiene que hacer un estudio epidemiológico y la toma de muestra va a depender también de, en periodos de baja transmisibilidad de dengue o en localidades en donde no existan brotes, se toma el 100% de los casos y cuando se haya demostrado un brote en la localidad, dengue no grave, se toma únicamente el 30% de los casos. Para dengue con signos de alarma se toman todos los casos que estén todavía dentro de los 5 primeros días de inicio de los síntomas, y para dengue grave se toma el 100% de los casos. Posterior a esto hay que notificar a la jurisdicción sanitaria, y aquí es también importante pues recalcar, ¿no? ¿A qué se le llama notificar? Bueno, es la acción de informar al nivel inmediato superior acerca de la presencia de padecimientos o eventos de interés epidemiológico. Esta notificación se hace a través del envío del estudio epidemiológico a la jurisdicción sanitaria, se hace también a través de los medios electrónicos disponibles o incluso con una llamada telefónica, ¿no? O a través de un correo electrónico. Y en las unidades que tienen la posibilidad de capturar estos datos directamente en plataforma, bueno, esto también se considera una notificación. El nivel jurisdiccional les hace llegar una tanto contraseña como acceso a la plataforma para que ustedes también puedan estar capturando estos datos, que es el vaciado de todos los datos que recopilan en el estudio epidemiológico de caso. A este caso de dengue se le realiza el seguimiento. Es bien importante que cuando ustedes reciban un caso probable, le hagan el seguimiento y lo estén citando para ver cómo van, sobre todo si es un caso de dengue no grave. Hay que explicarle al paciente o a los familiares cuáles son los signos de alarma para que en caso de que se presente alguno de estos sean referidos al segundo nivel de atención. Existe una vigilancia activa en relación a estos casos que se considera, bueno, la búsqueda intencionada de casos. Esto quiere decir que van buscando de casa en casa. El médico en las unidades médicas pues también tienen que estar participando en toda esta búsqueda junto con promoción de la salud, junto con el personal de enfermería, con el personal que cuenten en sus unidades médicas. Es importante que vayan preguntando principalmente si en las casas tienen enfermos con fiebre y de ahí van aplicando sus definiciones operacionales. Esta es una forma de identificar los brotes, y también cuando identifiquen brotes que de acuerdo a definiciones quiere decir la presencia de 2 o más casos asociados en tiempo, lugar y persona. También tienen que hacer su notificación a la jurisdicción sanitaria. Esto tiene que ser dentro de las 24 horas de identificado el brote. Y por otro lado también en las unidades médicas, al dar consulta, se lleva a cabo la vigilancia pasiva. Ustedes al recibir casos probables de dengue y que les llame la atención que están llegando de determinada colonia o determinada área de la localidad o del municipio, también es cuando se enciende esta alerta. Y bueno, aquí ya hay que ver, hay que asociar en tiempo, lugar y persona para la identificación de brotes y notificar a la jurisdicción sanitaria. Igualmente, cuando tengan alguna ocurrencia de defunciones, es importante que en las primeras 24 horas sea notificada esta defunción. Y también es importante saber que aquí se hace una dictaminación a nivel jurisdiccional ante el COJUVE, y el médico que haya sido tratante en esta defunción tiene que participar en la dictaminación de esta defunción. ¿Qué se le solicita para esta dictaminación? El expediente clínico, un resumen clínico, y si ya se cuenta con el resultado del laboratorio, esos son los 3 documentos necesarios
para que se pueda dictaminar y llegar a un acuerdo si se trata de dengue en este caso o de algún otro padecimiento que esté circulando en la localidad. Bueno, en relación al análisis y difusión de la información, se tiene una plataforma del SINAVE, una plataforma que está disponible en internet, pero que sí es necesario que se tenga una contraseña. En esta plataforma es la oficial para reportar todos los casos probables de dengue. Se ingresa, ahí hay un área donde se le tiene que dar clic al registro y es ahí donde se van a capturar todos los datos de los casos probables. Aquí también es importante recalcar que no necesitan tener un resultado confirmatorio para dengue para ingresar a esta plataforma. Aquí es desde que ustedes sospechan un caso como caso probable, se tiene que hacer esta captura y conforme vayan teniendo los resultados o vayan haciendo el seguimiento de estos casos, en la plataforma se tiene que ir haciendo la actualización. Esta plataforma lo que nos permite es también hacer o bajar un reporte de todos estos casos probables y confirmados, y que podamos ir haciendo el análisis de esta información y a la vez se van generando panoramas epidemiológicos igualmente en los diferentes niveles administrativos. Hay un panorama epidemiológico nacional, un estatal, y en las jurisdicciones sanitarias también hacen su propio panorama, y posterior a esto se tiene que hacer la difusión para la toma de decisiones. Aquí podemos ver precisamente, este es el estudio epidemiológico de caso de enfermedades transmitidas por vector, que consta de 9 apartados. En el primer apartado nos solicitan datos de identificación del paciente. Aquí tenemos como su nombre, su residencia actual, datos del nacimiento. Aquí también hay una parte importante en relación a si el paciente o el caso que están ustedes atendiendo corresponde a una persona migrante. Es importante registrar aquí también el país de nacionalidad, el país de origen y qué países ha circulado durante los últimos 3 meses, así como la fecha de ingreso a nuestro país. Eso es muy importante. En el apartado 2 tenemos datos de la unidad notificante. Aquí se ponen todos los datos correspondientes a la unidad que está notificando, el estado, el municipio, la localidad, la clave de la unidad, la fecha de inicio de la atención, la fecha de estudio, la fecha en la que fue notificado tanto a nivel jurisdiccional, a nivel estatal, y el diagnóstico probable y el diagnóstico final, si ya se cuenta con un resultado de laboratorio. En la sección número 3 tenemos los datos epidemiológicos. Aquí se pregunta, si ha salido fuera de su residencia en las últimas 4 semanas y a dónde, si ha ido a algún otro país, algún otro estado o alguna otra jurisdicción. También aquí se ha tenido contacto con animales, por ejemplo, en este caso mosquitos, alguna chincha, alguna garrapata. Este estudio epidemiológico es en general para todas las enfermedades transmitidas por vector, entonces aquí van a encontrar algunos otros datos, no únicamente los relacionados a dengue. En el cuarto apartado viene el cuadro clínico. Aquí es donde se registra la fecha de inicio de los síntomas, la fecha de inicio de la fiebre y todos los datos que presente el paciente. Aquí hay que irlos marcando. Si corresponde a sí, se marca con un número 1, si corresponde a no, se marca con un número 2. El manejo también, si es ambulatorio, se marca y en esta parte hasta ahí se queda. Si es un manejo hospitalario, hay que ingresarle también la fecha de ingreso al hospital y algunos otros datos como si hay comorbilidades agregadas. En el siguiente apartado
se refiere a la evolución en el hospital. Aquí hay que poner el estado de salud del paciente. El seguimiento hematológico, esto es en relación a la solicitud de laboratorio que vayan haciendo. El estudio de gabinete, si han pedido algún otro estudio correspondiente, y los datos del egreso. Aquí tiene que estar la fecha del egreso, si ha sido alta por mejoría, alta voluntaria o una defunción. Aquí, si es una defunción, se tiene que poner también la fecha de defunción y el folio del certificado de defunción. En el siguiente apartado, que tiene que ver con el estudio de laboratorio, lo único que le tienen que agregar aquí ustedes sería si se tomó muestra para laboratorio y ponerle sí y no, la fecha de toma, y lo demás corresponde al ESPO, ¿no? Ahí ellos van a poner la fecha de recepción en el laboratorio y el resultado final de acuerdo al procesamiento de la muestra. Y también si es una muestra rechazada, poner el motivo del rechazo. En este apartado viene en general, si ustedes también sospechan de fiebre amarilla, paludismo, leishmaniasis, tripanosomiasis, rickettsia o virus del oeste del Nilo, ahí lo van marcando, o algún otro padecimiento. El siguiente apartado tiene que ver con el tratamiento, esto es específicamente para paludismo y rickettsiosis. Y en el siguiente apartado viene un estudio de casos. Aquí van a agregar, o lo que se registra, son los nombres de los contactos del paciente. Se tiene que capturar el nombre, el domicilio, la edad, el sexo, si es masculino o femenino, y si en este caso presenta datos similares al paciente que están revisando, se le pone como caso. Y al final, el último apartado tiene que ver ya con alguna observación que vayan a poner, y nombre y firma tanto de quien llenó el formato como de quien autorizó. No podemos hablar de dengue si no hablamos del vector, del mosquito transmisor. Como ustedes saben, pues el principal agente transmisor del dengue es el Aedes aegypti. Sin embargo, existe otra especie que es el Aedes albopictus. Se dice que es un mosquito de origen asiático que tiene algunas particularidades, como es un radio de vuelo mayor, no es tan exigente en cuanto a los depósitos de agua que requiere para oviposicionar, y algo que también es importante es que una mosquita infectada pudiera infectar sus huevecillos y haber una transmisión vertical de la enfermedad, ¿no? De tal manera que esos huevecillos que ella deposita ya pudieran eclosionar moscos ya infectados. Nos vamos a orientar más hacia Aedes aegypti, que es la especie pues más frecuente, prevalente en nuestro medio. Se dice que es un mosquito que vive por debajo de los 1800 metros sobre el nivel del mar. La ciudad de Oaxaca pues se encuentra a 1500 metros, de tal manera que la altura pues es la propicia para la presencia de este mosquito. No es muy exigente para depositar sus huevecillos. Se ha visto que hasta una simple corcholata pudiera ser un reservorio, ¿verdad?, de los mosquitos. Lo clásico pues son los neumáticos, latas, los envases, ¿verdad?, de bebidas que pueden contener agua, y ahí ser el depósito. Es un mosquito antropofílico, esto quiere decir que le gusta alimentarse de la sangre humana. Vive cerca de las viviendas. Se dice que tiene un radio de vuelo de 50 metros, de tal manera que pues lo vamos a encontrar alrededor de las viviendas. Se dice que es una mosquita muy nerviosa, porque la hembra es la que es hematófaga, requiere de sangre y proteínas para producir sus huevecillos, y se dice que es muy nerviosa en cuanto a que puede picar, ¿verdad?, a una persona y volar y picar a otra prácticamente de manera inmediata. Y existe también, pues la mosquito se infecta, ¿verdad? La mosquito se infecta cuando bebe sangre de una persona que tiene viremia.
y vamos a ver que existe un ciclo extrínseco de la infección, ¿no? Entonces aquí vemos a la mosquita, a la hembra adulta, que se va a alimentar de sangre, ingiere sangre infectada, y entonces esta sangre infectada pues lleva el virus va a invadir su torrente de endolinfa, ¿verdad?, a su circulación de la mosquito, va a haber una multiplicación en ella, y en un periodo de aproximadamente 10 días ya va a haber gran cantidad de virus en el mosquito y lo vamos a encontrar en sus glándulas salivales. De tal manera que, como vemos aquí en las imágenes, nace la mosquito, y lo primero que va a hacer la mosquito pues es buscar al macho, ¿no? Se dice que el macho pues no se alimenta de sangre, se alimenta de néctares, y va a copular con el macho, ¿verdad? Y es prácticamente el único momento en el cual va a buscar al macho. El macho va a fecundar todos sus óvulos, ¿verdad?, de tal manera que ya de por vida pues ya no necesitará de él. Y aquí vemos cómo inmediatamente que se copula con el macho, va a buscar alimentarse. Vemos en los círculos rojos el momento que se alimenta. Necesita estas proteínas para poder producir sus huevos, reposa y va a oviposicionar alrededor de 3 días después, y va a repetir este ciclo. Digamos que en este momento la mosquito, ¿verdad?, se infecta, ¿verdad?, ingiere sangre con el virus del dengue, y hablábamos que alrededor de 10 días después va a tener ya presente el virus en sus glándulas salivales, y la saliva es muy útil para la mosquito ya que contiene anticoagulantes que favorece pues el flujo de la sangre, contiene anestésicos también que permite que el huésped, ¿verdad?, no sienta el piquete y de esta manera pueda sobrevivir, ¿no? Y entonces 10 días después pues ya todo aquel que pique el mosco le va a transmitir el virus. Es muy importante entonces conocer el ciclo de vida de este zancudo Aedes aegypti, debido a que dependiendo de la fase en la que se encuentre, también podemos nosotros aplicar las medidas preventivas o las medidas también sobre todo de prevención, para evitar que haya reproducción del mismo. Es muy importante reconocer que el zancudo Aedes aegypti y el Aedes albopictus se reproducen en agua limpia o agua semilimpia, como es el agua de la lluvia. Muchas personas o muchas creencias tenemos también que es en agua sucia o en agua servida, en agua tratada, en agua con jabón, o en agua que a lo mejor pasa en algún río y que lleva algún caudal, y no. Este zancudo prefiere entonces los recipientes con agua limpia que tenemos mayormente entonces en nuestras viviendas. Se habla de que el Aedes aegypti, más que el Aedes albopictus, el Aedes aegypti ahora es un zancudo urbano porque se ha adaptado muy bien a vivir entre nosotros o en nuestras viviendas, ya que nosotros le podemos pues dar todos los factores para que puedan entonces reproducirse. Veremos entonces el ciclo biológico de una zancuda Aedes aegypti, como ya lo habían mencionado anteriormente. Solamente una zancuda adulta, que en este caso el Aedes aegypti todavía no tiene una transmisión vertical, debe de entonces estar infectada para poder entonces transmitir el virus. Sin embargo, al momento de haberse alimentado con la sangre suficiente, en donde se encuentra una proteína esencial para la reproducción de sus huevecillos, esta zancuda buscará entonces recipientes con agua limpia o semilimpia, como es el caso del agua de la lluvia. ¿Por qué recipientes? Porque necesita de poder colocar los huevecillos pegados a las paredes. No puede la zancuda poner una balsa sobre el espejo de agua y que ahí entonces los huevecillos vayan madurando. Necesitan estar pegados entonces en una pared, como es el caso de un tambo con agua de la lluvia. Ahora, el ciclo de vida también lo podemos dividir en dos periodos muy importantes. Uno que es la fase acuática o el periodo acuático, y el otro que es el periodo aéreo.
Cuando nosotros encontramos entonces las fases del zancudo en un periodo acuático, podemos entonces aplicar las medidas preventivas que en un momento también se van a comentar. Entonces veamos, la zancuda buscará recipientes con agua limpia para poder entonces colocar sus huevecillos. Pone por cada oviposición de 100 a 150 huevecillos y lo hace aproximadamente cada tercer o cuarto día. Una zancuda puede vivir de 30 a 40 días si es que no aplicamos alguna medida de control. Por ello, si pone cada tercer o cuarto día, supongamos que es cada tercero, y si vive una zancuda al menos 30 días, pondrá alrededor de 10 veces huevecillos en diferentes recipientes. Si pone entonces 100 huevecillos mínimo por cada oviposición, tendremos pues una cantidad de alrededor de 1000 a 1500 huevecillos, de los cuales el 70% llegan a ser zancudos adultos. Estos huevecillos, con la ayuda de la humedad entonces de los recipientes, van a tomar maduración, después van a cambiar de color y con el paso de 2 días los huevecillos se eclosionarán y habrá larvas. Las larvas también tienen 4 fases larvarias, sin embargo las reconocemos porque al menos del Aedes aegypti, la posición que toma es totalmente vertical. Y pues nosotros las conocemos en diferentes regiones, en las jurisdicciones, como larvas, cortatripas, bisuriquis, maromeros, alfilerillos, depende mucho también de cada región. La fase larvaria se encuentra solamente alimentándose y respirando a través de sus trompetillas, y es cuando tenemos la oportunidad para poder aplicar algún larvicida y así entonces eliminar su presencia. Las larvas entonces, cuando tenemos algún recipiente lleno de estas, pues las podemos eliminar sacándolas del agua a través de un colador de la cocina, o a lo mejor vertiendo el líquido vital, el agua, a algún otro recipiente, pero poniendo entonces una barrera, como puede ser alguna tela o algún colador. Si nosotros dejamos que las larvas todavía sigan entonces su curso, a los otros 4 días después de ser larvas van a ser pupas. Las pupas están en estado de metamorfosis, en donde adentro de estas pupas se están desarrollando ya los huevecillos, los zancudos, están tomando forma los cuerpos, y de ahí saldrán las zancudas o los zancudos adultos. En la fase anterior, en la fase de pupa, solamente las podemos eliminar sacándolas del agua, porque ya no funcionan los larvicidas cuando la tenemos en fase pupal. Y si entonces llegan a ser zancudos adultos, tampoco va a servir algún larvicida que apliquemos al agua. Por lo regular, nosotros sabemos, o las lecturas nos han dicho, que se necesitan mínimo de 14 días para poder tener de huevecillos a zancudos adultos. Sin embargo, como en un principio se dijo, gracias al cambio climático que en esta actualidad se presenta, ahora podemos encontrar nuevos zancudos en mínimo 7 días. Pues es el tiempo que ya ahora requieren los zancudos para poder entonces pasar de lo que son huevecillos a la fase adulta. La fase adulta es muy importante también analizar mucho sus hábitos que tienen y los lugares en donde vamos a encontrar más la presencia de zancudos, pues estos zancudos tienen receptores, sobre todo de olores con grandes cantidades de dióxido de carbono o ácido láctico, que entonces encontramos en nuestros cuerpos. Por ejemplo, si nosotros tenemos a lo mejor un olor a sudor, un olor a pies, es entonces cuando atraemos más a los zancudos después de hacer actividades físicas. En ejemplo, es por ello que nos están persiguiendo. Esto es muy importante para poder otorgar a la población esta información y hacerles del saber que pues si tenemos buena higiene personal, pues también entonces no vamos a tener la presencia de los zancudos tras nosotros. Otros olores que pueden a lo mejor atraer a los zancudos es el olor a pies, algunos aromas florales podrían ser, aunque otros funcionan para repeler también, pero sobre todo hay que tener mucho cuidado en los lugares en donde hay olores fétidos, porque hay gran concentración de ácido láctico, por ejemplo en los baños, y es en donde los zancudos pueden estar viviendo o reposando para esperar a atacarnos. Como hace un momento también se comentó, los zancudos macho por lo general viven en alrededor de los patios,
Como hace un momento se comentó, los zancudos macho por lo general viven alrededor de las viviendas, pues son peridomiciliarios. Ellos viven en el pasto y ahí se están refugiando, o en lugares en donde tenemos la presencia de algunos árboles frutales y las frutas están en el suelo, pues de ahí se alimentan. Las zancudas por lo general viven dentro de nuestras viviendas, pues son las que se alimentan de sangre y están esperando el momento pues para atacarnos. Es importante tener medidas preventivas personales para evitar entonces el contacto vector humano. Por ello, la importancia de conocer el ciclo de vida del Aedes aegypti. En esta diapositiva podemos entonces observar las fotografías de cada fase que tiene entonces hasta llegar a ser un imago o zancudo adulto. Y dependiendo de qué fase o en qué fase se encuentre entonces el zancudo, podemos nosotros tener las actividades específicas para poder eliminar la presencia del zancudo en su fase ya sea acuática o sea aérea. Para ello podemos contar con distintos tipos de control que en un momento vamos a desarrollar, pero entre ellos tenemos el control físico, el biológico, el misceláneo, el regulatorio y el botánico. Sin embargo, hay algunos que están entonces al alcance de toda la población y que no necesitan de mucha inversión económica para poder entonces eliminar la presencia del zancudo en cualquier fase. También encontramos ahí una fotografía de un zancudo sobre unas larvas, en donde yo les comentaba que hay fases larvarias también para poder llegar entonces a hacer después pupas. Las larvas y las pupas las podemos eliminar entonces simplemente vertiendo el agua en otro recipiente y poniendo un colador, o en último de los casos, ocupar algún agente químico sintético, pero eso lo desarrollaremos más adelante. Respecto al saneamiento básico, tenemos que es el mejoramiento y preservación de las condiciones sanitarias de 5 aspectos muy importantes, como son las fuentes, sistemas de abastecimiento de agua para uso y consumo humano, la disposición de excretas, el manejo adecuado de los residuos sólidos, el control de fauna nociva y la vivienda. Para ello tenemos que una de las principales acciones que debemos realizar para prevenir las enfermedades transmitidas por vector es eliminando los criaderos y llevando a cabo la estrategia lava, tapa, voltea y tira. Estas acciones son básicas y van a impactar en la fase acuática del mosquito para que no llegue a la fase aérea y se interrumpa su reproducción. Para ello, bueno, tenemos algo muy importante, la identificación de criaderos. Estos debemos realizarlo en nuestro hogar, en nuestra escuela, en el trabajo, en los parques públicos, en los panteones. Debemos identificar muy bien estos criaderos para así evitar la propagación de enfermedades transmitidas por vector. Para ello tenemos que un criadero es un espacio o recipiente capaz de contener agua que puede ser artificial o natural, en el que la mosquito hembra va a depositar su huevecillo y por ende pues se va a desarrollar. Para ello tenemos 2 tipos de criaderos, los artificiales como son el plástico, metal, madera y cemento. Dentro de las acciones anticipatorias, es muy importante mencionar que se deben realizar antes de la temporada de lluvias, es decir, la fase anticipatoria, mientras que ahorita ya estamos en la temporada de lluvias, es la fase endémica y es cuando debemos realizar de manera intensa estas 4 acciones, que es del lava, tapa, voltea y tira. Vamos a lavar muy bien con jabón y cepillo todas las paredes de los recipientes que acumulen agua. ¿Por qué? Porque con ello vamos a eliminar los posibles huevecillos que se encuentren impregnados en estas paredes y así vamos a evitar que se forme la larva. Vamos a tapar todo contenedor o objeto que pueda acumular agua como tambos, piletas, cisternas. Al tapar, lo que vamos a hacer es evitar que la mosquito hembra deposite su huevecillo en estos recipientes. También vamos a evitar que se reproduzca con estas acciones. Vamos a voltear todos los recipientes que acumulen agua, cubetas, tinas, cacerolas, cualquier recipiente, vamos a voltearlos y ponerlos bajo techo para que no se propicie el momento de que la mosquito hembra deposite el huevecillo en esta agua limpia o agua semilimpia, dependiendo de la situación, porque muchas veces de manera accidental, porque cuando regamos plantas tenemos acumulación de agua o cuando llueve. Un aspecto muy importante es tirar botellas, llantas, latas o trastes que ya no se utilizan y en los que puedan acumular agua.
Esta acción antes se tenía el concepto de descacharrización, actualmente es eliminación de criaderos y es una parte muy importante de la participación social y comunitaria que debemos realizar en cada una de las localidades para evitar con esto la propagación de enfermedades transmitidas de vector como son dengue, chikungunya y zika. Dentro de las medidas de acción de protección personal tenemos vestir ropa que en la medida de lo posible no exponga nuestro cuerpo a los piquetes de los mosquitos. Sería muy idóneo que esta ropa sea de color clara y utilizar pantalones y blusas o camisas con manga larga. Utilizar repelente de insectos. En esta situación, pues, inclusive poner repelente en nuestra ropa porque muchas veces el piquete del zancudo traspasa la ropa. Informar sobre la sintomatología del dengue, chikungunya y zika, no automedicarse y acudir a las unidades de salud. Esto es muy importante porque muchas veces nos automedicamos con la presencia únicamente de fiebre y pensamos que ya tenemos esta enfermedad, entonces hay que tener mucho cuidado y no automedicarse. Otras acciones de control físico para protección personal es mantener la casa limpia y libre de criaderos de mosquitos, utilizar pabellones para camas, mosquiteros en puertas y ventanas, mantener el patio limpio y cuidar el agua almacenada. Aquí hay 4 aspectos muy importantes que debemos realizar, que es el barrido, el deshiervado, el ordenado y tener recipientes controlados. El barrido, lo que vamos a hacer es barrer toda la basura, envolturas, papel, latas, inclusive la materia fecal, ya que esta desprende gases que atrae a los mosquitos. Vamos a deshiervar toda la maleza que tengamos alrededor de nuestra casa, porque el mosquito se esconde en estas plantas. También vamos a ordenar todos los recipientes para que no acumulemos agua, vamos a voltearlos, taparlos y dejarlos bajo techo. Y por último vamos a controlar recipientes de 200 litros o más. Vamos a lavarlos cada tercer día, de ser posible, utilizar larvicidas o peces. Con estas acciones lo que vamos a hacer es reducir el número de mosquitos dentro y fuera de nuestra casa, reducir también el peligro de enfermarnos de manera individual y colectiva, reducir el uso de aplicación de insecticidas, tener un control de nuestra agua almacenada y el más importante, generar hábitos higiénicos en la familia. Bueno, una parte muy importante es la estructura de la red de municipios por la salud. Esta red oaxaqueña de municipios por la salud, en cada una de sus jurisdicciones manejamos una. Afortunadamente en varias jurisdicciones ya está instalada esta red. Esta red lo que pretende es contribuir en alianzas, compromisos políticos para trabajar en favor de la salud de la población. También va a posicionar a los municipios para que sigan realizando estas acciones de promoción de la salud. Y algo muy importante, va a planificar de manera conjunta con los servicios de salud, los sectores públicos y privados y también la población en general. ¿Para qué? Para que se realice la promoción de la salud, ya que esta es una estrategia continua y permanente que fomenta el autocuidado de la salud de manera individual, familiar y comunitaria. Dentro de estas acciones debemos promover la participación comunitaria para generar un mayor compromiso e integración de las personas para el autocuidado de su salud. Es fomentar este autocuidado de su salud para evitar que nos enfermemos de dengue, chikungunya o zika. Realizar alianzas con otros municipios que permitan a la región o el estado las actividades de promoción, prevención y control del mosquito de este vector, ya sea de Aedes aegypti y Aedes albopictus. Difundir en los medios de comunicación la información sobre identificación y eliminación de criaderos, de la estrategia lava, tapa, voltea y tira. Aquí es muy importante que la autoridad municipal nos apoye en el sentido de pintas de bardas, espectaculares, perifoneo, la distribución de folletos. Organizar y realizar la eliminación rutinaria de criaderos de mosquito, esto con énfasis en la recopilación de llantas en desuso y todos los cacharros que tengamos en casa. Esto tiene que ser de manera conjunta con la ciudadanía para cumplir ese objetivo.
y realizar jornadas de limpieza y eliminación de maleza. También aquí el municipio es un factor muy importante porque tiene que hacer reglamentaciones de acciones municipales para la prevención y control de vectores. En cuanto a la organización comunitaria, bueno, tenemos aquí que dentro de promoción, en específico en el programa de entornos y comunidades saludables, debemos certificar a una comunidad como promotora de la salud. Para ello, la comunidad nos tiene que apoyar en el sentido de certificar cada uno de los entornos, como son la vivienda, la unidad de salud, sitios de trabajo, las escuelas, los espacios recreativos, los mercados. Entonces, el objetivo es que estos entornos sean favorables a la salud. Para ello, pues, algo muy importante son los comités de salud local. Ellos nos van a apoyar de manera conjunta con el personal de salud para capacitar a la población en general, formándose agentes y procuradores que van a ser difusores de toda esta información. Dentro de las acciones de promoción en la comunidad tenemos que, bueno, hay que informar sobre la importancia de las enfermedades transmitidas por vector como problema de salud pública. Debemos informarles cómo se transmite y cómo vamos a controlar el vector. Brindar a la población los conocimientos básicos sobre los mecanismos de transmisión y el riesgo de adquirir alguna de estas enfermedades. Coordinar con grupos sociales, la autoridad local, la autoridad municipal, espacios y material para que nosotros hagamos pinta de bardas, espectaculares, mantas, llevar a cabo perifoneos, y también informar a la ciudadanía mediante los medios masivos de información como son las redes sociales, la radio y la televisión. Coordinar con las autoridades locales y municipales a participar en la realización de campañas de limpieza para que los entornos sean favorables a la salud, el control de fauna nociva y lo que les decía hace ratito, la limpieza de maleza. Coordinar con la realización de eliminación de criaderos conjuntamente con la autoridad local y municipal. Esto es muy importante porque ustedes van a ser promotores de la salud en cada uno de los centros de salud que estén adscritos. Aquí nos van a ayudar a la difusión de la eliminación de estos criaderos. También es importante mencionar en acciones de promoción de la comunidad, motivar a las personas para que adopten hábitos higiénicos para evitar enfermarse ya sea de dengue, chikungunya y zika, y también sensibilizar a la población para que realice estas acciones anticipatorias, participen y sean corresponsables con el autocuidado de su salud y de sus entornos para que sean favorables. Ahora bien, ustedes son un apoyo fundamental para realizar promoción de la salud. Aquí ustedes van a ser difusores de esta información y el apoyo que les queremos pedir es de reportar las acciones a través de este formato que tiene 5 aspectos muy importantes, que es la participación social y comunitaria. En la participación social y comunitaria pues tenemos que las reuniones que van a tener como autoridades municipales y locales, formar su comité local o municipal de salud y también realizar la difusión y eliminación de criaderos. En cuanto al desarrollo de competencias en la salud, aquí vamos a capacitar a la población en general, a embarazadas, al personal docente y alumnado en escuelas, a dependencias, inclusive también al personal de panteones, de iglesias, para que nos ayuden que los entornos sean favorables a la salud, como son las viviendas, las escuelas, los sitios de trabajo, sitios de esparcimiento. Lo que les mencionaba, algo muy importante, los panteones, las vulcanizadoras por la situación de las llantas. Y la mercadotecnia, aquí también queremos que ustedes nos apoyen a través de la distribución de los folletos donde vengan las medidas y la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. También mediante el perifoneo, los medios masivos de comunicación y espectaculares. Y en cuanto a la abogacía, pues los convenios que realicen, ya sea con las autoridades locales, municipales e institucionales, para crear alianzas y poder llevar a cabo el objetivo que es promoción de la salud, que es una estrategia continua y permanente de fomentar el autocuidado de la salud de las personas a nivel individual, familiar y comunitario. Bien,
Entonces, se mencionaron las medidas proactivas o de prevención de acuerdo a lo que entonces el programa de promoción o el departamento de promoción están a cargo de ellas. Sin embargo, nosotros como programa Vectores también tenemos algunas medidas tanto proactivas como reactivas que también me gustaría mucho desarrollar y dar a conocer para que pues sepamos qué es lo que nosotros tenemos en nuestra cancha, en nuestra competencia. Cada jurisdicción sanitaria cuenta también con un programa de vectores y cada programa de vectores tiene un área de entomología. En el área de entomología nosotros tenemos la responsabilidad de hacer toda la investigación entomológica para poder entonces cumplir con nuestras funciones en nuestro sistema de alerta temprana. Para ello nosotros tenemos distintas estrategias cuando se trata de algunas actividades proactivas antes de que tengamos la presencia de casos en algún lugar. Para ello, en nuestro escenario entonces de acción en algunas áreas o localidades en donde no exista la transmisión de riesgo entomológico por la presencia del zancudo o no haya transmisión del virus entre pacientes o haya baja transmisión, entonces nos da oportunidad y tiempo para poder entonces aplicar algunas estrategias como esta, la de ovitrampas que vemos en la diapositiva. Las ovitrampas entonces son estos botes en donde nosotros colocamos pellón y a nosotros nos pueden dar a conocer la densidad poblacional de los zancudos en alguna localidad de riesgo o de importancia para arbovirosis. El criterio que debe de tener alguna localidad en donde se pueda poner ovitrampas es por el número de casos en un histórico o en tiempo presente. Para esto entonces el personal de entomología coloca las ovitrampas en lugares específicos como son algunas casas o algunos edificios públicos como son escuelas o panteones. De ahí se hace un monitoreo semanal en donde gracias a algunos índices entomológicos como la tasa de ovipostura, como las ovitrampas positivas o el número de huevos por manzana, se obtiene la información necesaria para poder también predecir el número de zancudos que podemos tener en estas localidades o en estas áreas. El conteo entonces de los huevecillos se hace en los pellones, ¿sí? Se les solicita a las personas moradoras de alguna vivienda que puedan o que se puedan colocar estas ovitrampas para poder entonces hacer este monitoreo entomológico. Y de aquí entonces también nosotros definimos un grado de riesgo en cada localidad o en cada área de la localidad que nos permite entonces, que nos da la oportunidad de poder realizar algunas actividades de control para los estadios todavía que no son maduros del huevecillo, en este caso para los estadios como larva o como pupa, sin llegar todavía a controlar de forma adulta a los zancudos. Cuando entonces definimos un área con ovitrampas que están entonces en riesgo alto, ¿sí? En nuestro índice entomológico, pues entonces solicitamos la intervención también de los diferentes componentes para hacer un manejo integral del vector. El manejo integral del vector también está definido como las actividades que se pueden hacer si son 2 o más estrategias de los diferentes tipos de control que podemos aplicar entonces sin tener que llegar a ocupar algún agente químico sintético. Este lo vamos a dejar ya como última opción cuando ya tenemos que entonces controlar algún brote o cuando ya haya presencia de este tipo de enfermedades, de las arbovirosis. Entonces, si aquí en ejemplo tenemos la localidad de San Juan Bautista Tuxtepec, que en la semana 6 entonces mostró en esta parte del centro un gran riesgo, un riesgo muy alto por el número de huevecillos o las ovitrampas positivas que nosotros encontramos. Ahí entonces podemos nosotros solicitar el apoyo para promoción para que se organice la eliminación de criaderos y también nosotros vaciamos toda esta información en nuestro sistema integral de monitoreo de vectores que nosotros trabajamos a través de una plataforma. Cuando entonces tenemos algunas ovitrampas positivas, como en esta parte, pero también le sumamos algunos casos probables, entonces nos entregan algunos índices de riesgo en las áreas que debemos nosotros trabajar y seguir monitoreando. Entonces esto es una ecuación. Cuando entonces tenemos algunos clústeres, los clústeres son las zonas
en un radio de 300 metros a la redonda, en donde hay 5 casos o más, y de estos casos al menos uno está confirmado por alguna prueba de PCR y se haya identificado entonces el serotipo. Entonces, cuando tenemos estos clústeres, nosotros podemos intervenir con el control, con los diferentes tipos de control que nosotros como programa Vectores también manejamos. Entonces veamos aquí esta ecuación, que tenemos un número de casos probables en esta parte y lo definimos como un clúster porque eran más de 5, pero si lo cruzamos con nuestras subitrampas positivas, entonces aquí es nuestro mayor índice de riesgo. Ahí es entonces en donde nosotros debemos de intervenir. También en entomología, el área de entomología, tenemos a cargo la colecta de mosquitos. A través de aspiradoras nosotros capturamos culícidos del género Aedes para poder definir, para poder investigar el tipo de serotipo que esté circulando en un área definida. Además, con esta colecta de mosquitos también nosotros podemos ver si aparece algún nuevo virus en alguna localidad. Todo esto se hace entonces en una unidad de investigación entomológica y de bioensayo, que en un momento voy a también dar una noticia respecto a esto. Entonces, con la colecta de mosquitos, nosotros a través de pools, o sea de grupos de zancudos, nosotros podemos definir si hay mucha presencia de hembras o de machos, o si hay Aedes aegypti o Aedes albopictus. Gracias a la identificación que nosotros pues hemos aprendido a lo largo de este tiempo, nosotros podemos entonces saber en específico qué tipo de zancudos tenemos en alguna localidad. Y así también nosotros contamos con un sistema de vigilancia entomovirológica que es, la verdad, una gran herramienta para el programa Vectores para poder entonces intervenir con las diferentes actividades que nosotros contemplamos como estrategias de control y también de prevención. En este mapa de vigilancia entomovirológica se vacía toda la información que yo había descrito anteriormente, como el número de casos o los casos, su georreferenciación, el número de ovitrampas positivas, las ovitrampas que tengan huevecillos Aedes aegypti, Aedes albopictus, también entonces los serotipos circulantes, y todo eso hace un conjunto que nos presenta este mapa que tenemos en esta diapositiva y que a través de entonces del Centro Nacional de Programas de Prevención y Control de Enfermedades, de la Subdirección de Prevención y Control, de la Subdirección de Prevención y Promoción de la Salud, nos brinda entonces la herramienta, una gran herramienta para poder entonces definir en qué áreas específicamente tenemos que trabajar. Nosotros entonces trabajamos algunos modelos de estratificación de riesgo. Esto lo obtenemos gracias a algún histórico de número de casos que hayamos tenido de 4 a 6 semanas anteriores. Y definiendo entonces los clústeres de los cuales yo había también comentado antes, nosotros podemos focalizar las acciones antivector para utilizar de forma eficiente y efectiva los recursos del programa que nosotros llevamos, ya sean recursos económicos o recursos operacionales o recursos también humanos. Nosotros podemos utilizarlos de forma eficiente y efectiva, entonces, y esto nos brinda un mayor impacto a la hora entonces de aterrizar las actividades que tenemos. Focalizamos de acuerdo, como les comenté, al histórico de casos que hemos tenido, a los clústeres también que podemos nosotros georreferenciar en nuestros sistemas de georreferenciación, y así podemos ser más específicos a la hora del trabajo para control vector. A través de la norma 032, que es sobre la vigilancia epidemiológica, promoción, prevención y control de enfermedades transmitidas por vector, nosotros tenemos normadas las actividades que también trabajamos cuando se trata del control vectorial. Para ello, entonces, consultamos y también trabajamos las actividades como lo son el control larvario. El control larvario se dice de aquella actividad en donde nosotros dosificamos algunos larvicidas en cuerpos de agua, y no siempre son los mismos larvicidas, sino se utilizan dependiendo también de los estudios entomológicos previos que se apliquen a ellos. Es decir, lo que es muy conocido como Abate en la actualidad, eso es un larvicida, pero Abate fue su marca comercial, pero ahora tenemos diferentes tipos de larvicidas dependiendo entonces de la resistencia que hayan presentado las larvas en algunas áreas.
nosotros analizamos muy bien la tipificación de recipientes para saber en su mayoría, en alguna localidad, qué tipos de recipientes tenemos mayormente que controlar. Por ejemplo, tenemos los recipientes que son tratables, a los cuales podemos aplicarles la herbicida, los controlables, los cuales podemos manejar con un control físico, y los eliminables, los que recomendamos a la población entonces hacer su eliminación a través de las campañas de la descacharización, como antes se llamaba, ahora eliminación de criaderos. Y cuando hacemos este tipo de análisis, a nosotros nos brinda la oportunidad también de realizar algunas otras actividades, no solamente de control larvario, pues como les comenté, la misma norma 032, cuando hace mención del manejo integral de vectores, nos indica que el uso de algún químico sintético ya es entonces la última instancia. Para ello, pues nosotros debemos de hacer las diferentes medidas de otros tipos de control, como los comentó anteriormente la compañera de promoción, sin llegar entonces a la necesidad de ocupar algún larvicida, como en este caso. Estos larvicidas se ponen en cuerpos de agua, también necesitamos conocer la dosificación, y por ello solamente la Secretaría de Salud o los Servicios de Salud de Oaxaca son los que están facultados para poder aplicarlo a los diferentes cuerpos de agua en las localidades a trabajar. No se venden, no son comerciales, y es un larvicida que tiene diferentes presentaciones, como los biolarvicidas o los reguladores de crecimiento o los organofosforados. Para mayor información podemos consultar la misma norma de la cual nos detalla más sobre estos productos. Otra de las actividades que nosotros tenemos es el rociado a casos o también la nebulización. Esto también depende mucho del tiempo que haya transcurrido después de la notificación del caso. Sabemos por vigilancia epidemiológica que una notificación oportuna se hace 24 horas después del primer contacto con el paciente, pero nosotros como vectores tenemos hasta 72 horas después de la notificación para poder atender con un rociado a caso. Cuando nosotros rociamos, entonces lo que buscamos es un corte de transmisión, quiere decir la eliminación de zancudos que puedan estar infectados y contagien el virus a más personas. Nosotros ubicamos el caso después de haber sido notificado, seleccionamos el adulticida a ocupar. También hay diferentes adulticidas y ahorita vemos una tabla de ellos, pero estos adulticidas o insecticidas tienen previos estudios de susceptibilidad, pues algunos zancudos también generan alguna resistencia a algunos de ellos, y por ello necesitamos cambiar de productos de forma constante. Hay productos que son residuales, en este caso son pegados a la pared, se utilizan algunas técnicas de rociado, y hay algunos que son de impacto, como los que se utilizan a la hora de pasar con camionetas en las localidades en donde hay transmisión. Estos de impacto pues solamente tienen una permanencia como de algunos 30 minutos, y después de este tiempo no existe residualidad en el medio ambiente. El rociado residual o la termonebulización intradomiciliaria se hace a través de máquinas termonebulizadoras, que son entonces de bajo volumen, lo cual entonces hace una niebla espesa en las viviendas o en los edificios a trabajar, y de esta forma se busca cortar transmisión, eliminando la presencia del zancudo adulto que pueda estar infectado. Tenemos ahí algunas fotografías de lo que es entonces un rociado residual, una termonebulización y también una nebulización espacial a través de máquinas pesadas. Entonces, los productos que ocupamos están normados también por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Cada año nosotros obtenemos una lista actualizada a través de las diferentes pruebas que a nivel nacional realizan, y también la misma Organización Mundial de la Salud rige. Tenemos entonces los tipos de insecticidas que podemos ocupar para el control larvario o el control del zancudo adulto, y no podemos ocupar otra que no esté dentro de la misma. Cada insecticida también cuenta con una ficha técnica que entonces nos indica la dosificación y la forma de manejo del mismo, para evitar entonces alguna complicación en el mismo personal de salud. Todos los compañeros que aplican algún insecticida también entonces deben de portar uniforme como el que yo traigo puesto, y debemos de decirle entonces a los pacientes que van a recibir atención de primer contacto y que sean probables a dengue, pues de que van a ser visitados por nuestros compañeros de vectores y por las demás áreas que también manejan de forma integral al vector.
La investigación entomológica se realiza en las unidades de investigación entomológica y bioensayo y en la ciudad de Oaxaca. Tendremos la primera unidad a partir de esta fecha, en donde pues se evaluarán las diferentes estrategias de control del vector. Tendremos estudios de susceptibilidad a insecticidas, como yo comenté hace un momento. Habrá capacitación al personal operativo y también ahí tendremos el desarrollo de algunos proyectos comunitarios. La verdad es que es una noticia bastante importante y muy buena el que ahora contaremos con una unidad aquí en el municipio de Etla, de Soledad Etla, en donde desarrollaremos toda esta investigación pues para poder entonces coadyuvar todavía a la eliminación y el control de los vectores. Así es entonces como solicitamos por parte del programa Vectores que una de las actividades médicas esenciales para la atención a estos casos probables o confirmados de arbovirosis es la notificación inmediata por la unidad de primer contacto con el paciente. Sabemos y conocemos que en algunas localidades existe algún desfase de la información, pero siempre y cuando se busque a lo mejor una forma casi inmediata de poder notificar los casos, nosotros también podremos atender con las actividades de control que tenemos a nuestro cargo. Una notificación oportuna, como les comenté, es la que la que se hace por parte médica después máximo 24 horas del contacto con el paciente, pero en ella nosotros buscamos sobre todo que los datos que otorguen los pacientes sean reales y completos. Los datos básicos entonces como el domicilio, la calle, la colonia, el número, la referencia de la vivienda, el código postal real, porque nos sirve mucho para la georreferenciación, y la localidad y el municipio. Todo debe de ser del paciente la información real, pues hay algunos pacientes que dan información que a lo mejor estuvieron habitando tiempos anteriores y cuando vamos a hacer búsqueda del caso no lo encontramos y eso nos dificulta más, vuelve más lenta la atención. Por ello necesitamos por parte de los médicos que al primer contacto todos estos datos sean reales y lo más específicos posibles. Y bien, llegamos entonces a conclusiones por parte de este programa, es que también hagamos labor de promoción y hagamos labor de sensibilización en el paciente, diciéndoles que habrá distintas visitas por personal de salud una vez notificado el caso. Tal es la visita también de las brigadas de epidemiología, las brigadas de entomología, las brigadas de control larvario para poder dosificar el herbicida en los cuerpos de agua y también a nuestros compañeros de rociado. Entonces habrá que advertir a los pacientes de que pueden ser también visitados en distintos tiempos por el personal para que no sea sorpresa. Eso sí, recomendarles que pidan la identificación o que siempre el personal esté bien identificado, como en mi caso, para entonces asegurar la atención. Encontramos mucha renuencia de la población debido a que pues han habido casos de robos o han habido casos extraordinarios que no han estado en nuestras manos. Sin embargo, también recomendamos que haya a lo mejor números de contacto del programa a atender, ya sea del programa Vectores o del programa de epidemiología, que haya un número de contacto, una forma de solicitar información si es que se está interviniendo en alguna localidad. Cuando se trata de actividades de nebulización espacial, cuando las camionetas pasan con las máquinas pesadas, recomendar al paciente también que hay que abrir puertas y ventanas, pues es una actividad que solamente tiene un impacto de momento y no puede quedar residuo. Entonces, si el zancudo se aviva y entra a las viviendas, entonces no va a tener mucho impacto el que aventemos insecticida. Recordemos que también el uso excesivo de los insecticidas que hemos nosotros utilizado para el control del zancudo ha logrado un desequilibrio ecológico y por ello también ya no tenemos la presencia de fauna que no es nociva y que también nos ayuda para pues un equilibrio en nuestro ecosistema. Por ello la importancia mucha de poder indicarle a los pacientes que el uso de químicos o insecticidas ya es la última instancia. Para ello hay que promover entre los pacientes el interrumpir el contacto entre los humanos y el vector aplicando los tipos de control que vimos hace un momento, como es el control físico, el control biológico y los diferentes que también podemos conocer a través de la misma norma que les comenté.
Bueno, a manera de conclusiones, un factor muy importante es motivar a la población para que realice las acciones anticipatorias para que sus entornos sean favorables. Aquí la población se debe hacer responsable de su autocuidado de la salud para que con ello podamos evitar enfermarnos de dengue, chikungunya y zika. Y algo muy importante, la difusión de la estrategia lava, tapa y voltea y tira, que como ya vimos, estas acciones anticipatorias son básicas para que vamos a impactar en la fase acuática y no vamos a permitir que le llegue a la fase aérea y por ende pues no se reproduzca el mosquito. Y también recordar que sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue. Bien, en conclusión, este año se esperan brotes epidémicos de dengue. Como hemos revisado, se transmite a través de los mosquitos del género Aedes. La enfermedad cursa generalmente con fiebre, cefalea, exantema, hay dolores articulares, dolores ocular. En general el dengue tiene un curso benigno, pero no debemos olvidar que el dengue mata. El dengue puede matar a una persona, a diferencia del Zika, del chikungunya, y debemos estar muy atentos a los datos de alarma de la enfermedad. La mortalidad disminuye de manera muy importante si se detecta y se trata a tiempo. Por esta razón, pues es muy importante tener un diagnóstico oportuno, conocer la historia natural de la enfermedad, identificar el día de la evolución de la enfermedad. Ya vimos que hay una fase febril en la que pues la persona se siente muy mal, pero no hay complicaciones, no se pone mal. Y este monitoreo, ¿verdad? Seguir a los enfermos, identificar los datos de alarma y referir a un segundo nivel a aquellos pacientes que los presenten. Y en general el tratamiento es sintomático y con líquidos.